ahí estoy empezando a grabar ya. Yo tengo un software aparte para grabar el webinar. Y entonces voy a pasar a presentar mis diapositivas. La idea es que sea en una hora, ¿ya? Que sea en una hora para bueno, tratar de completar todos los temas en una hora. Aunque el tema de la gestión de la confiabilidad es bastante, vamos a tratar de abarcar todo lo posible, ¿no? Haciendo énfasis en los conceptos de confiabilidad y el uso de lo que los softwares, ¿ya? Entonces, me avisan si llega a ver mis diapositivas. No sé si pueden confirmar, Ramiro, Olger, si pueden ver las diapositivas. ¿Sí se ve? Ya, excelente. Ya, excelente. Estamos grabándolo también por ahí. Si es que entra algún compañero, alguna alerta, me avisan para hacerlo entrar. Bien. Bueno, este curso es un webinar está referido al análisis de datos de vida del equipo pesado. Ya ustedes ya me conocen. Bueno, si no hubiese alguien desconocido, hubiese presentado más. Pero sin embargo, para el video vamos a grabar, ¿no? Mi perfil en este caso. Los que no me conocen, soy ingeniero mecánico electricista de la Universidad Católica de Arequipa. Soy egresado de la maestría de Ingeniería y Mantenimiento de la UNSA. Tengo un diplomado de gestión estratégica de mantenimiento en TechSoup, una certificación como ingeniero de lubricación de maquinaria y ya vengo trabajando 12 años en lo que es mantenimiento mecánico. Actualmente me desempeño como especialista mecánico de palas y perforadoras. Bueno, también en Ferreiros, ¿no? Con la marca Caterpillar. Anteriormente he trabajado como especialista de equipos Caterpillar en flota tradicional. He trabajado como especialista en monitoreo de condiciones, como planificador de mantenimiento. Y bueno, también he trabajado como supervisor de ingeniería y confiabilidad en COSAP y minería, también con maquinaria pesada. He trabajado como líder de proyectos de servicios en Komatsu Mitsui. Y bueno, también actualmente vengo trabajando como consultor de ingeniería y confiabilidad en TechSoup. Este curso o este webinar que estoy dictando el día de hoy no pertenece en sí al TechSoup, pero quiero hacer hincapié de que yo en TechSoup dicto como consultor, como docente, varios programas, ¿no? Y uno de estos es el análisis de datos de vida. Y entonces, si ustedes están animados para que profundizar un poco más, o sea, ustedes pueden inscribirse al TechSoup, ¿no? Ya que yo generalmente como persona natural no vengo yo ofreciendo servicios de capacitación. Cuando yo lanzo un webinar o un pequeño curso es un tema ya gratis, más que todo para que ustedes quizás les pueda gustar, interesar y en algún momento ingresar a este mundo, ¿no? De lo que es la confiabilidad, ¿no? Ahora, yo solamente no dicto cursos de confiabilidad, también dicto cursos de planificación, de programación, dicto cursos de monitoreo de condiciones y lo que es gestión de mantenimiento. Ya, entonces, si están animados, ven algún curso, posiblemente cuando ingresen o se inscriben a un curso adicional de TechSoup, ahí puede ser que me encuentren, ¿no? Como docente. Ya, como digo, el día de hoy este curso o este webinar es netamente, bueno, es gratuito, la idea es compartir conocimiento con ustedes y puedan aprender, ¿no? Los conocimientos que yo he podido adquirir, ¿no? Mediante este tiempo en la carrera. Bien. En el curso de análisis de datos de vida, que básicamente es la estructura que tiene el TechSoup, ¿ya? Se divide en 4 módulos, ¿ya? El módulo 1, que es estadística básica, ¿no? Hoy día no voy a tocar estadística básica en el webinar porque nos demoraríamos. Pero sí es bueno que ustedes repasen estadística básica, ya que ustedes van a ver, ¿no? Lo que es las variables, tipos de variables, tipos de datos, ¿no? Las variables aleatorias continuas, variables discretas. Ya, entonces, es muy importante porque también ven la media, la moda, ¿no? La desviación estándar, muchos parámetros estadísticos que, bueno, algunos de nosotros lo hemos hecho en la universidad, pero la estadística es muy importante siempre para lo que es la toma de decisiones con lo que es análisis de datos. Entonces, siempre es bueno, ¿no? Un poco estudiar y profundizar el tema de la estadística. Yo en el curso que yo dicto en el paquete, doy un módulo de estadística básica, enfocado a lo que es mantenimiento y gestión. Ya, bueno, tenemos a ver un compañero, me parece que está ingresando. Vamos a, vamos a habilitarlo. Edwin Jesús. Listo. Bueno, entonces voy a continuar compartiendo. Confírmenme por favor si se sigue viendo mi pantalla. Ya, excelente. Y entonces, como les comentaba, en el módulo 2, en este módulo de análisis de datos de vida, hacemos teoría de confiabilidad de activos,
en lo que respecta a los datos de vida y de falla, ¿no? Hacemos bastante teoría básica de lo que es la confiabilidad, ¿ya? Ejemplos, casos, pero bastante básicos, ¿ya? Ya en el módulo 3 ya entramos en sí lo que es, podría decir, el corazón de los datos de vida, ¿no? Donde vemos distribuciones de probabilidad y análisis de datos de vida, donde prácticamente tenemos que utilizar los primeros dos módulos, ¿no? Para poder ejercerlo. Yo pienso que sí ustedes están en la capacidad ya de poder llegar a este punto, ¿ya? Entonces, por el tema de las pruebas de hipótesis, tampoco lo vamos a hacer el día de hoy. Como les digo, el webinar del día de hoy de análisis de datos de vida está enfocado a las distribuciones de probabilidad y el análisis de datos de vida con los softwares. Les ha debido llegar a sus correos en softwares dos softwares, el Orest y el Weibull++. Espero que los hayan instalado, si no, yo les invito a que lo instalen. Si tuviesen algún problema, no duden en avisarme, ya que ese es muy rápido, se hace el cálculo. Ahora, yo cuando dicto este curso, yo les enseño a utilizar inclusive papel Weibull, papel exponencial, papel normal, les enseño a utilizar Excel para hacer análisis de confiabilidad. Pero yo sé que acá hay bastantes que son inclusive ingenieros de confiabilidad que, que bueno, o sea, necesitan versatilidad, velocidad para poder obtener, o sea, para poder analizar sus datos rápidos, ¿no? Entonces, los softwares les van a ser de gran ayuda, ¿no? No está de más que ustedes usen el Excel, porque el Excel les va a dar bastante criterio para algunas cosas o algunos conceptos que no lo tengan en claro, ¿no? Y finalmente, en el módulo 4 hacemos confiabilidad de sistemas integrados. ¿Ya? Cuando hablamos de confiabilidad de sistemas integrados, estamos hablando de lo que es el análisis RAM, ¿no? Y lo que es sistemas, por ejemplo, sistemas en serie paralelo, y generalmente se hace en plantas industriales. En las plantas industriales, muchas veces ustedes saben, ¿no? Los procesos trabajan en serie, a veces tienen algunos equipos que, bueno, vienen a trabajar en paralelo, ¿no? Cuando por ahí tienen que cumplir un tema de alguna función de protección o por un tema de mayor capacidad de producción. Entonces ahí hacemos en el módulo 4 lo que es confiabilidad de sistemas integrados. En un minuto voy a invitar a un compañero para que pueda ingresar. Vamos a mandarle el link por el... les he enviado el link, pero no sé por qué no está ingresando por el link. Vamos a enviarlo. Listo. Entonces, el día de hoy, como les comenté, vamos a hacer esta distribución de probabilidad y análisis de datos de vida. Sin embargo, el otro punto que quizás va a quedar un poco en el aire son las pruebas de hipótesis, ¿ya? Con respecto a lo que es pruebas de hipótesis, ¿ya? Las pruebas de hipótesis son pruebas que nos permiten saber cuál es qué distribución es la más adecuada para nuestros datos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a comentar un poco, ya más adelante. ¿Listo? Entonces, vamos a ir comenzando porque la hora nos va a ganar, es 5:18. ¿Ya? Entonces, con respecto, vamos a dar una pequeña introducción, como les comenté en la parte teórica, va a ser unos 10 minutos. Y bueno, acá lo que puedo comentar es que en este webinar vamos a aplicar herramientas estadísticas y software. Básicamente va a ser software. La parte estadística va a ser muy básica, ¿no? Porque como les comenté, la estadística básica que yo dicto, sí, yo les recomiendo, les voy a compartir inclusive más adelante algunos libros o por ahí algunas PPTs para que ustedes puedan observar qué es lo que hay en lo que es estadística básica para confiabilidad. Y lo puedan ustedes por su parte, ¿no? Estudiar y obtener mucha más información para que lo que el día de hoy les muestre, ¿no? Ya les pueda servir, ¿ok? Entonces, pero sí vamos a hacer, como les dije, el énfasis en ambos softwares, en el Orest y en el Weibull++. Voy a enseñarles a utilizar ambos softwares, que es bastante sencillo, pero sí hay que tener ciertos criterios, ¿ya? Objetivos. La sesión de hoy será analizar el alcance de las expresiones matemáticas de las principales distribuciones utilizadas en confiabilidad. La ingeniería de confiabilidad es matemática, ¿no? Estadística y matemática. Ya, entonces, por ahí, si no les gusta la matemática, bueno, van a sufrir, pero yo creo que todos los que somos mecánicos, ingenieros, técnicos, creo que
algo de física y matemática, ¿no? Nos debe estar gustando, por eso estamos en este negocio. Luego analizaremos los tipos de datos de vida y clasificaremos según sus características, ¿no? Es muy importante porque muchas veces cuando hacemos recomendaciones de cambios de componentes por tiempo de horas o por tiempo de fallas, ¿no? Muchas veces solamente agarramos las fallas, pues sin embargo no vemos cambios que han sido hechos de manera preventiva. Eso lo vamos a ver más adelante, tiene unos conceptos bien interesantes que me gustaría que lo puedan ver, lo puedan conocer. ¿Ya? Miren, esta es la teoría principal, esto es lo que vamos a ver en teoría. ¿Qué necesitamos saber para confiabilidad? Necesitamos saber funciones, la función densidad y acumulada de fallas, la función confiabilidad, función tasa de fallas, el tiempo medio entre fallas, el tiempo medio para reparar, y los datos de falla, que son los datos completos y los datos suspendidos. Con este pequeño temario, es muy importante este temario para nosotros poder utilizar nuestros softwares, ¿ok? Bueno, entonces empezamos con un poco de teoría de confiabilidad. Como les comenté inicialmente, el paquete que se edita o el paquete para que ustedes sean unos buenos gestores de confiabilidad consiste en cuatro cursos, por así decirlo, ¿no? El RCM, que ya muchos deben conocer este concepto, pero los que no lo saben es Reliability Centered Maintenance, ¿no? Es el mantenimiento centrado en la confiabilidad, donde nuestra base para el RCM es el libro de John Mowbray. John Mowbray no tiene una metodología para desarrollar el RCM, lo desarrolla mediante 7 preguntas, ¿ya? Pero previamente a esas 7 preguntas del RCM hay 3 cualidades muy importantes que se debe hacer o que se debe hacer previamente para el RCM, ¿no? Y estas son identificar el grupo natural de trabajo, o designar el equipo natural de trabajo. El otro es hacer el contexto operacional de dónde trabajan nuestros equipos, ¿no? Y poder identificar o hacer una descomposición desde el tipo de industria, los procesos, los equipos, los sistemas, subsistemas, hasta el nivel de parte. Porque así se debe descomponer. Para hacer RCM necesitamos descomponer hasta el nivel de parte, ya para poder hacer un correcto análisis de RCM. Recuerden que el RCM, su función o su objetivo principal es mejorar el plan actual de mantenimiento, porque los planes de mantenimiento que puede haber en Komatsu, que puede haber en Caterpillar, que puede haber en Atlas Copco, o que puede haber en Planta, recuerden que son planes de mantenimiento que son hechos en base a un contexto operacional global, o sea, cuando hablo de global, que es a nivel mundial. Entonces, y generalmente ustedes saben que los fabricantes están en Estados Unidos. Entonces, el plan de mantenimiento que tenemos por fábrica es un plan de mantenimiento para condiciones normales, ¿no? De 1000 metros o no más, ¿no? Pero si nosotros somos ingenieros que trabajamos en Cerro Verde, en Antapacá, en Las Bambas, no lo sé, en Antamina, el contexto que tiene cada mina es distinto. Por ejemplo, los que trabajan en COSAPI Minería, ¿no? Están en Shogun, es un contexto totalmente distinto a Agreste, no por el tema de altura, sino por el tema de humedad y por el tema de corrosión. Entonces, si ustedes van a hacer mantenimiento centrado en confiabilidad, tienen que tener en cuenta eso, el contexto. ¿Ya? Entonces, pero como les digo, no vamos a hacer el día de hoy el RCM. Pero sí, como les digo, es muy importante para una gestión de confiabilidad. ¿Ya? Como segundo bloque de nuestra pirámide, tenemos el análisis RAM, que estamos hablando de reliability, que es confiabilidad, availability, disponibilidad, mantenibilidad. La confiabilidad, la disponibilidad y mantenibilidad son 3 aspectos fundamentales, no solamente en planta, ¿no? Sino también para el equipo pesado. Pero sin embargo, en planta está muy desarrollado, ¿no? Ya que como ustedes pueden ver en este esquema, hacemos desde un teorema de Bayes, obtenemos en los modos de falla, hacemos un análisis de sistema, subsistema, serie paralelo, ¿no? Y de ahí hacemos análisis o simulaciones de Monte Carlo para poder tomar decisiones que nos ayuden justamente a hacer correctos reemplazos considerando nuestros costos. Claro que mucho tiene que ver también acá las fallas, ¿no? Porque para hacer un reemplazo significa que tenemos equipos o tenemos activos que están presentando bastantes fallas. Entonces, un análisis RAM sí es recomendable para hacer para la maquinaria de planta. Pero el análisis RAM también lo hemos empezado, básicamente con el tema de los KPIs, ¿no? Porque recuerden que cuando nosotros calculamos la disponibilidad, sabemos que la disponibilidad tiene una fórmula, ¿no? Que es el MTF sobre el MTF más el MTTR. Entonces estamos hablando de disponibilidad, confiabilidad y mantenibilidad, ¿no es cierto? Entonces, pero nosotros llegamos en maquinaria pesada hasta ese nivel, pero en planta llegamos a otro nivel. Los que si alguna vez quisieran, sí, porque es muy bonito,
este tema, las simulaciones de Monte Carlo, los sistemas serie paralelos. Alguna vez quisieran ustedes verlo, porque inclusive acá vemos modos de falla que no existen y tenemos manuales, por ejemplo, el ISO 14224, ¿no? O los manuales OREDA para descubrir modos de falla o inclusive estadística de datos para poder ingresar o poder hacer simulaciones. Entonces, sí, el análisis RAM, si somos ingenieros o estamos interesados por la ingeniería, sí les recomiendo que lo estudien o lo hagan, es muy bueno. Y el día de hoy estamos en lo que es LDA, ¿no? Es otra base de nuestra pirámide para la gestión de confiabilidad, ¿ok? Luego tenemos lo que es el ACR, que es clave. Ya, en un minuto vamos a ingresar otros compañeros. Ya. Tenemos el ACR como base prácticamente de toda nuestra pirámide de la gestión de confiabilidad. Y para mí el ACR es muy importante. Los que estamos en la parte técnica, ya los que hemos sido técnicos o los que hemos trabajado en lo que es fallas, nosotros tenemos que tener muy en cuenta o ponernos en nuestro chip que necesitamos encontrar la causa raíz de nuestras fallas, ¿no? Y no solo enfocarnos en la causa raíz mecánica, ¿no? O en la causa raíz física, sino muchas veces llegar hasta la causa raíz humana y la causa raíz latente, ¿no? Porque cuando hablamos de causa raíz humana es posiblemente un error que puede ser de operación, un error de mantenimiento. Y cuando hablamos de causa raíz latente, recuerden que inclusive políticas mal establecidas, ya sea de una jefatura, una superintendencia, una gerencia, puede llevar a que tengamos serios problemas, ¿no? En el desempeño de nuestros equipos, nuestros activos o de nuestra planta. ¿Listo? Entonces, esta es nuestra pirámide clave para hacer una correcta gestión de la confiabilidad. Pero como les digo, el día de hoy solamente vamos a ver una introducción prácticamente al LDA, porque el LDA sí tiene bastante información, bastantes conceptos, bastante matemática, bastante ingeniería, ¿no? Ya para poder desarrollar. Bien. Bien, acá vamos a ver el ingeniero de confiabilidad a su mapa de competencias, ¿ya? Los que hemos sido ingenieros de confiabilidad, o por ahí si es que también hay muchachos que les gustaría llegar a ser ingenieros de confiabilidad, recuerden que este mundo de la maquinaria pesada es un mundo de muchas oportunidades, ¿ya? Por ahí, por ejemplo, yo actualmente trabajo en Ferreiros y yo conozco superintendentes que de técnicos han llegado a ser, han empezado como técnicos y han llegado a ser superintendentes, ¿no? También ingenieros que han llegado a ser superintendentes, ¿no? Entonces, ¿por qué no podríamos no ser, si nos gusta esto de la matemática, nos gusta el análisis, nos gusta el análisis causa raíz, nos gusta la confiabilidad, ¿por qué no poder llegar a ser ingenieros de confiabilidad? Pero para eso tienen que tener ciertos conocimientos y los tienen que ir prácticamente, ¿no? Poco a poco, estudiándolos, aprendiéndolos, ¿no? Y bueno, entonces, básicamente, un ingeniero de confiabilidad tiene dos pilares, ¿no? Que son la gestión de mantenimiento y la confiabilidad. Y cuando hablamos de gestión de mantenimiento, ¿qué hacemos? La planificación. Un ingeniero de confiabilidad tiene que ser de planificación. Un ingeniero de confiabilidad tiene que ser mucho más de lo que hace un planner, porque prácticamente el ingeniero de confiabilidad es el que da el feedback de lo que en sí cómo debería planear, ¿ya? Claro que un ingeniero de confiabilidad no va a hacer, ¿no? Un seguimiento de componentes, ¿no? O por ejemplo, quizás no sé, no hará el seguimiento de una reparación, pero sí va a recomendar, ¿no? Por ejemplo, stocks, ¿no? Por ejemplo, un ingeniero de confiabilidad va a recomendar, por ejemplo, amigo planner, te recomiendo que tenemos una flota de 8 camiones y por esa flota y por nuestra cantidad de fallas que hemos tenido en cierto tiempo, deberías tener dos motores, ¿no? En stock, ¿no? Entonces, eso te va a recomendar un ingeniero de confiabilidad para tu parte de planeación, ¿no? Ahora, para la parte de planeación igual, ¿no? Cuando ustedes hacen un análisis de datos de vida, ustedes ya van a saber cuáles son, ¿no? Su media de fallas. Entonces, con su media de fallas, ustedes van a poder hacer ya estrategias. ¿Para qué? Para que ustedes puedan hacer su programación de mantenimiento, ¿no? Entonces, también tienen que estar ustedes, no solamente en planeación, sino también en ejecución. Ya que ustedes han hecho una planeación, también tienen que estar junto a los ejecutores, ¿no? Haciendo seguimiento de que el mantenimiento sea realizado con calidad, ¿no? Haciendo por ahí algunas auditorías, ¿no? O por ejemplo, viendo que el personal esté capacitado, ¿no? Por ejemplo, para hacer un correcto diagnóstico, ¿no? Es muy importante que los ingenieros de confiabilidad también sepan, ¿no? De diagnóstico de fallas,
¿no? Y cuando tenemos una falla, justamente, que es una falla crítica, una falla por ahí decirse, ¿no? Que nos deja el equipo inoperativo mucho tiempo, entonces tenemos que estar haciendo el análisis causa raíz, ¿no? Junto a la parte de ejecución, ¿no? De ahí, bueno, ya hacer el control, ¿no? El control de todos nuestros procesos y hacer nuestra mejora continua. Recuerden que, miren, este es un PDCA prácticamente, ¿no? Recuerden que acá tenemos el ciclo Deming. Entonces, el PDCA es muy importante para la gestión de mantenimiento, ¿ya? Y cuando hablamos de confiabilidad, clave, estadística de ingeniería, ¿no? Cuando hablamos de estadística, todo lo que es, ¿no? Los análisis de datos de vida, los softwares, ¿no? Utilizar justamente, ¿no? Conocer las distribuciones. Ya vamos a ir viendo un poco ya vamos a hacer un poco de estadística. Y en lo que es ingeniería, ustedes saben que la ingeniería se refiere a mejorar, ¿no? Los procesos actuales, ¿no? Mediante por ahí rediseños, ¿no? O recambios, ¿no? De algo específico, ¿ya? Entonces, muchachos, este es un mapa de competencias por ahí clave, ¿no? Que lo deberíamos tener en cuenta, ¿no? Para poder desarrollarnos como ingenieros de confiabilidad. Bien, entonces, vamos como concepto, la confiabilidad, ya todos lo deben saber, ¿no? Recordemos que la confiabilidad es la probabilidad, ¿no? Las estadísticas son probabilidades. Por eso la confiabilidad es probabilidad que un activo realice la función para la cual ha sido diseñado dentro de un periodo de tiempo, ¿ya? En un contexto operacional determinado sin presentar fallas. O sea, un activo tiene que trabajar en un tiempo, digamos en un día, o en un mes, o en un año, o sea, sin presentar fallas, o si va a presentar fallas, que sea lo mínimo posible, según el contexto, ya les he dicho, los contextos que tenemos, ¿no? Contextos personales que tenemos, ¿no? Este concepto lo estamos sacando del libro de John Murray, ¿ya? Es uno de los padres de la ingeniería. El padre de la ingeniería de confiabilidad es John Murray. Bien, confiabilidad, ¿para qué? ¿No? La confiabilidad nos ayuda para saber cuál es la vida promedio de nuestros equipos. O, por ejemplo, saber cuántas fallas se esperan en los próximos años. Cuánto nos costará desarrollar y dar servicio a un producto, ¿no? O cómo podríamos ser lo más efectivo en lo que respecta a costos. Bien. ¿Cuál es la importancia? Mientras nuestros equipos sean más confiables, cuando hablamos que un equipo es más confiable es porque tiene menos fallas, ¿no es cierto? Si nuestro equipo tiene menos fallas, mayor satisfacción del cliente, mayor reputación, ¿no? Aquí, bueno, o sea, ustedes saben, ¿no? O sea, acá hay gente de Ferrero, gente de Komatsu. Ustedes saben, ¿no? Que como el 797 por su cantidad de fallas, su reputación cayó al suelo. A diferencia de un 930 de Komatsu, un gran camión, ¿no? Donde prácticamente no presentó fallas y alta confiabilidad y la reputación al cielo, ¿no? Entonces, eso es confiabilidad, ¿no? Costos de operación y mantenimiento, ¿no? Los costos son muy importantes, ¿no? Porque si no sabemos en qué momento hacer los cambios de nuestros componentes, también se nos puede, o sea, los efectos y consecuencias de una falla pueden ser, ¿no? Hasta inclusive catastróficos. Recordemos que los efectos tienen que ver en cómo una falla te afecta a otros componentes. Y una consecuencia es cómo esta falla, ¿no? Te genera problemas en lo que es seguridad, medio ambiente, costos operativos o no operativos. Entonces hay que tener mucho en cuenta. ¿Ok? Repetir el negocio, bueno, es netamente por un tema de reputación y la ventaja competitiva, ¿no? Frente a las nuevas marcas que vienen apareciendo. ¿Ok? Entonces esa es la importancia que tiene la confiabilidad para nuestro negocio. Y bueno, y conceptos claves que tienen que estudiar, tienen que saber. No les voy a explicar, ¿no? Porque no acabaríamos nunca el webinar. Son conceptos de disponibilidad. Tienen que saber qué es la disponibilidad, sus fórmulas, la confiabilidad, qué es sus fórmulas, qué es una falla, qué es una tasa de falla, qué es la mantenibilidad, qué es el tiempo medio entre fallas, qué es el tiempo medio de reparación y qué es el mantenimiento centrado en la confiabilidad. ¿Ya? Entonces son conceptos que ustedes tienen que tenerlos, son claves. ¿Ok? Ahora, entonces, con esta teoría, espero que más o menos ya tengan una idea, ¿no? De qué es lo que busca la confiabilidad o qué es lo que tiene dentro, ¿no? ¿Qué es lo que requiere un ingeniero de confiabilidad? ¿Cuál es la importancia para nuestro trabajo diario? ¿Ya? Entonces, una vez ya habiendo terminado esto, empezamos con lo que es funciones, ¿ya? Entonces, es bastante rápido, solamente es una introducción porque cuando hablamos de funciones, ya sí es para estar un buen rato analizando, pero sí quiero que más que todo lo vayan viendo, ¿no? Por si alguna vez se animan a profundizar, me avisen y por ahí podemos quizás más adelante ver algo, ¿no? Más a detalle, ¿ya?
En primer lugar, vamos a hablar de un dato de vida. ¿Ya? ¿Qué es un dato de vida? ¿Ya? Y el dato de vida es el tiempo en horas, o puede ser kilómetros, en la que trabaja un activo desde el momento de la instalación hasta el momento de su retiro. ¿Ya? Y este retiro puede ser o falla o por una programación de cambio. Entonces, ese tiempo, ese tiempo es un dato de vida. ¿Ya? Por ejemplo, si es un motor diésel, ¿no? Se instaló a 0 horas y se retiró a las 6.000 horas por falla, es un tiempo, es un dato de vida. O por ejemplo, si es un motor diésel de un mismo equipo, que se instaló a las 0 horas y se cambió a las 12.000 horas por un tema de programación para migrar reparación, también es un dato de vida. ¿Ya? Entonces, estos son los datos de vida. ¿Ya? Entonces, por ahí si es que alguien tenía quizás esa duda, entonces el dato de vida, eso es lo que nos hace mención. Bien, entonces, empezando lo que es funciones, tenemos la primera función. Y ustedes van a acordar por el tema de la CROBA, el PDF, ¿ya? Función de densidad de probabilidad, PDF o la FDT, ¿ya? Este predice el comportamiento de cualquier situación probabilística. Es la probabilidad de que T podría ser un tiempo, puede caer en tiempo 1 o tiempo 2. Digamos que es que hay alguna falla, puede caer entre esta hora o entre esta hora, ¿ya? O sea, digamos, acá en este intervalo de tiempos, acá en esta línea, en este sombrero amarillo, ¿no? Tengo cierta cantidad de fallas. Ya es una probabilidad que voy a tener de fallas, ¿no? Dentro de un tiempo 1 o un tiempo 2. Eso está hablando de la PDF, ¿ya? Generalmente está representada por una campana de Gauss, ¿no? Esta campana de Gauss mucho se ve en lo que es distribución normal, ¿ya? Pero PDF tiene la distribución Weibull, la distribución normal, la distribución log normal, la distribución gaussiana, la distribución que sea, va a tener su PDF, ¿ya? Vamos a utilizar en todas. Es una función. También va a ser conocida como la FET minúscula, ¿ya? La FET minúscula, ¿ya? Cuando la hagamos algunos ejercicios o cuando utilicemos el software, va a ser, ¿ya? Acá, por ejemplo, a ver, vamos a ver otra función que es la CDF. Es una función de distribución acumulada de probabilidad. Es Cumulative Density Function, o la FET mayúscula, ¿ya? Es cuando acumulamos las probabilidades desde el inicio hasta el tiempo T1, o sea, desde 0 horas hasta un tiempo determinado. Ahí obtenemos una distribución de probabilidad acumulada, CDF o FET mayúscula. ¿Listo? Ustedes pueden ver ahí, ¿no? Dentro de una campana de Gauss sería de 0 a T de 1, o sea, dentro de una función de densidad de probabilidad se representaría acá, ¿no? Pero su curva específica, cómo se grafica la CDF, es esta formita, como una pequeña S, o sea, trata de ser una S. Esta es la función de distribución acumulada, ¿ya? Por eso, o sea, si nosotros lo hablamos así en términos ligeros, estamos hablando es la probabilidad de falla, ¿ya? O sea, es la probabilidad de falla. Función de densidad acumulada, ¿ya? Luego tenemos la función de confiabilidad, que es la RDT. Esta función solamente se está representada en 1 menos la FDT, o sea, 1 menos la probabilidad de falla, ¿ya? Son fórmulas bastante sencillas, esto sí, pero no se da mucho problema, muchachos, porque, o sea, acá hay integrales, ven imágenes, pero el software les va a botar todo prácticamente. El software les va a botar todo, ¿ya? Y cuando lo utilicen, por eso les digo, si por ahí les gustaría profundizar, podemos verlo también en Excel más adelante, y ahí lo van a entender mucho más, porque con el Excel vas armando puntito por puntito, ¿no? Y yo les enseño a armar, cada curvita yo les puedo enseñar a armar, ¿no? Punto por punto, ¿no? Con las fórmulas, con las integrales, ¿no? Inclusive los Excel tienen, o sea, tienen ya sus funciones de confiabilidad, perdón, tienen PDFs y tienen CDFs, ¿ya? El Excel tiene PDF y CDF para calcular según la distribución, ¿ya? No, como les comenté, la siguiente función es la función de confiabilidad, ¿no? La confiabilidad ya sabemos cuál es la definición, está acá, no la voy a repetir, ya, pero sí tienen que saber que la confiabilidad, su símbolo es la RDT, RD, Reliability. Respecto al tiempo, va a ser igual a 1 menos FDT. ¿Ya? Ese va a ser nuestro función de confiabilidad. Bien. La función de confiabilidad tiene su curva característica es esta. ¿Ya? Esta es la inversa de la CDF, ¿no? De la probabilidad de falla. ¿Ya?
Y en una PDF estaría ubicada en este punto. ¿Listo? Otra función que tenemos es la función MTBF o MTTF. ¿Ya? Acá no hay mucho que hablar porque cada distribución tiene sus fórmulas para calcularlos. No lo vamos a hacer con integrales, pero sí la matemática nos lo da. ¿Ya? Como dice acá, el MTBF es muy importante porque nos va a dar nuestro tiempo medio entre fallas, ¿no? O nuestra expectativa de vida. ¿Ya? Ahora hay que tener mucho en cuenta, ¿no? Muchas veces hay el concepto del MTBF y el MTTF, ¿no? Recordemos que el MTBF es el tiempo medio entre fallas y el MTTF es el tiempo medio a la falla, ¿ya? En sí vienen a ser lo mismo, pero el MTBF es para componentes reparables y el MTTF es para componentes no reparables. O sea, ahí les queda ya para que ustedes lo puedan tener. Ya cuando usted alguna vez ahí los agarren, lo quieran agarrar, es lo mismo, pero uno es para reparables y otro es para no reparables. Velocidad de falla, el hazard rate, ¿no? O tasa de riesgo, la tasa de falla, ¿ya? Es la velocidad con la que se vienen presentando las fallas, ¿no? Y bueno, acá será una fracción de fallas probables entre la proporción de supervivientes, ¿ya? Entonces, su fórmula del H es de hazard, es de riesgo, ¿no? Es de riesgo, ¿no? Respecto al tiempo. Y será la división de la PDF, ¿no? Que es la Probability Density Function, sobre la confiabilidad, ¿ya? Es de nuestra tasa de falla. Muchas veces van a necesitar la tasa de falla para, para calcular, ¿no? Muchos casos, o por ejemplo, inclusive la tasa de falla se utiliza para las bañeras. Entonces, vamos a ver un poco más adelante de bañeras. Quisiera que vayan viendo eso. Ahí está justamente, ¿no? La curva de la bañera y justamente el hazard rate o la tasa de fallas es la que dibuja las bañeras. Esta bañera es una bañera netamente enfocada a la distribución Weibull, ¿no? Donde tenemos acá las fallas infantiles. Ustedes saben que todo equipo o equipos que son comunes, por ejemplo, los que tenemos en equipos pesados, o sea, son comunes los motores, las transmisiones, ¿no? Se alinean a este tipo de bañera, ¿no? Donde tenemos fallas infantiles, que es por un tema de asentamiento, y es donde justamente se dan los periodos de garantía, ¿no? Luego tenemos las tasas de falla constantes, ¿ya? Tasa de falla constantes, donde acá las fallas generalmente ya son aleatorias y se dan por problemas de error humano, ya sean mecánicos o sean por operación, ¿no? O inclusive hasta de medio ambiente, ¿no? Y las fallas por deterioro, ya ustedes ven que la tasa de falla vuelve a crecer, ¿no? Acá está decreciendo, ¿no? Acá se mantiene constante y acá finalmente aumenta la tasa de fallas, el hazard rate. Por eso es importante esa función tasa de fallas, nunca la discriminen, es muy importante, porque nos dibuja nuestra bañera. Y entonces, estas fallas por deterioro o desgaste es por un tema de envejecimiento. Si hablamos de un motor, prácticamente acá a las 10.000 horas empieza acá, ¿no? Y acá de 0 a 2.000 horas o 3.000 horas, ¿no? Por eso, o podría decirse medio año, un año, ¿no? Entonces, por eso es que salen las políticas de garantía que lanzan los dealers o fabricantes. Bien, porque nuestros activos, nuestros equipos se están alineados a esta bañerita. ¿Ya? Sin embargo, hay diferentes bañeras, ¿no? Las tres primeras, que son por un tema de desgaste, son las más comunes, y las últimas tres, que son un tema aleatorio, ¿no? Que no son tan comunes. Ustedes pueden ver acá, ¿no? O sea, la bañera tipo A, ¿no? Que es para motores o equipos netamente mecánicos. Una bañera tipo B, donde, miren, todo el tiempo, o bueno, desde el comienzo hasta este punto, es una tasa de falla aleatoria y ahí empieza una tasa de falla en crecimiento, ¿no? Ya tiene algunos otros activos, ¿no? Que se van comportando según esta bañera, ¿no? O por ejemplo la tasa de falla C, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, me dicen, ¿no? Yo quiero modelar mis llantas o mis gates, me dicen, ¿no? Inclusive hasta mis tolvas, quiero modelar mis fallas con una Weibull. ¿Cómo vas a poder? Es que no puedes hacerlo, güey. No puedes modelar un gate, no puedes modelar fallas de gates, no puedes modelar fallas de llantas o fallas de estructuras, chasis o por ejemplo, tolvas con Weibull. Tienes que hacerla con esta. ¿Por qué? Porque se alinean a esta tasa de fallas. Y esta curva que ustedes ven acá, no es que es curva, es una recta, se alinea a una distribución exponencial, ¿ya? A diferencia de esta que se alinea a una Weibull. Entonces, ahí tienen que ir viendo, ¿no? Ahora, por ejemplo,
Si nosotros hablamos de mantenibilidad, esta se alinea a una log normal. Y la log normal se usa mucho para lo que es el MTTR. Entonces, pero es algo que ya más adelante ya se puede profundizar. Pero lo que ustedes tienen que tener mucho en cuenta. No le metan todo, o sea, todo activo o componente, que sea, no digan, no, todo es Weibull, que es incorrecto, ¿no? Hay varias distribuciones. Por eso es que hay un punto donde se les da los conceptos de pruebas de hipótesis. Y las pruebas de hipótesis es donde tus datos de vida les haces pruebas para saber o sea, para saber a cuál de las distribuciones se adapta más, ¿no? Digamos, yo tengo 10 datos de vida, los meto una prueba, por ejemplo, tenemos la prueba de Kolmogorov-Smirnov, ¿no? Y ahí veo si esto se alinea por una exponencial, o pueden alinearse por una log normal, o pueden alinearse por una Weibull, no lo sé, ¿no? O para una normal, o para una gaussiana, o para una binomial, ¿no? O para una gamma, no lo sé. ¿Ya? Entonces, o inclusive recuerden que también Weibull tiene Weibull 2P y Weibull 3P, ¿no? Tenemos Weibull en dos posiciones, o de dos parámetros, perdón, y Weibull 3 parámetros. Entonces, también puede ser que tus datos se alineen para una Weibull de 3 parámetros. Entonces, la ingeniería de confiabilidad no es solo eso, ¿no? El Weibull, ¿no? Eso también quiero que por ahí lo vayan teniendo. Y bueno, acá hay otras curvas típicas, ¿no? Por ejemplo, esta válvula de alivio de alta presión, ¿no? Miren cómo se comporta, ¿no? Hay un poco raros, ¿no? Pero es bien difícil que utilicen esto, pero no está de más que lo tengan como concepto, ¿ya? Bueno, acá un poco más de los comportamientos de las, en sí de las curvas, ¿no? Donde, bueno, esta es la curva, bueno, esta es la curva de la bañera característica de la Weibull, donde la fase 1 es mortalidad infantil, fase 2 rodaje o vida útil, fase 3 envejecimiento. ¿Ya? Por ejemplo, una fase 1, ¿qué es lo que, como ingeniero de confiabilidad, qué es lo que vas a recomendar? ¿No? Chequeos, controles de calidad, AMEFs. FMK es lo mismo que la MEF, ¿ya? Con análisis de fallas, acciones correctivas buenas, ¿no? Por lo que no saben qué es el AMEF, es análisis de modos y efectos de falla, ¿ya? Ahora, recuerden que el AMEF tiene mucha relación con el RCM, muchachos. El RCM y el AMEF están bien relacionados. ¿La diferencia cuál es? El RCM se tiene que aplicar a partir de tu historial que tengas unos 2, 3 años, ¿ya? Inclusive más. Pero el AMEF generalmente es para modos de falla potenciales, donde tú haces investigación, ¿no? Yo les recomiendo, por ejemplo, Loreda. Cuando no tienen información de fallas, vayan a Loreda. Ahí hay diferentes tipos de activos, ¿no? Y con esos activos ustedes van a tener una noción de qué modos de fallas potenciales se pueden presentar en sus activos, ¿no? Entonces, ustedes cuando hagan confiabilidad empiezan con AMEF. Y recién cuando tu AMEF ya va armándose, ¡pum!, migran a RCM, ¿ok? Entonces, en la fase 2 de rodaje o vida útil, ya tenemos temas de rediseño posiblemente, o revisión técnica del proceso u operación. Énfasis en revisión técnica del proceso de operación, es lo que más pasa, ¿no? Problemas por mal mantenimiento, problemas por mala operación, ¿ya? Y finalmente, las fases 3 de envejecimiento, desgaste, ya reemplazo. Reemplazo para mí es lo más. O sea, reemplazo, overhaul, ¿no? Una reparación general, ¿no? Entonces, esto es muy importante que justamente, ¿no? Clave de los ingenieros de confiabilidad. Bien. Entonces, ya vamos entrando un poco a lo que es datos de falla. Datos de falla, como les comenté, tenemos dos tipos de datos. Perdón, en datos de vida. En los datos de vida tenemos dos tipos de datos. Los datos completos y los datos censurados. Los datos completos son los datos de falla. Cuando se presenta un modo de falla, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un motor diésel que ha presentado una fisura de culatas, por lo tanto ya tuve un pase, ¿no? No sé, un pase de refrigerante hacia el motor, ¿no? Por ejemplo, tengo una transmisión donde prácticamente los discos de embrague, los discos de los paquetes, ¿no? Ya en el screen encontré toda una limaña con restos de asbesto, prácticamente ya no va a encrochar, entonces ya son fallas, ¿no? Sin embargo, tengo mis datos censurados, ¿no? Que son datos en sí cuando no ha fallado los equipos, sino le hemos hecho el cambio por temas preventivos, por programación, por planificación, ¿no? Cuando llegamos a su famoso PCR, muchos conocen el PCR, que el, mm, es el tiempo proyectado de reemplazo, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí hay datos censurados. Si hacemos un poco más o sea, nos metemos más a estudiar datos censurados, hay
datos suspendidos a la derecha, datos suspendidos a la izquierda, pero no influye mucho, es netamente concepto. Al final lo importante es que usted sepa que los datos censurados o las censuras son datos que, o sea, son datos que no han sido fallas, pero sí han sido cambios. Y yo les recomiendo cuando hagan confiabilidad metan a sus softwares o lo hagan en el Excel, sea donde lo hagan, modelen sus datos de vida con datos completos y datos censurados. ¿Ya? Tienen que modelar. Y eso le va a dar el mejor tiempo, el mejor MTBF para sus recomendaciones de reemplazo. ¿Ok? Bueno, datos completos son datos de falla y datos censurados, ¿no? Donde tenemos datos de no falla, datos de falla, datos de falla, dato de no falla y dato de falla. O sea, no hay más. O sea, no hay mucha ciencia acá, ¿no? Es algo sencillo. Bien, ahora vemos modelos paramétricos de confiabilidad. ¿Ya? Distribuciones. Es netamente, modelos paramétricos de confiabilidad son distribuciones paramétricos. Cuando hablamos no paramétricos, es por ejemplo cuando haces tú un promedio, ¿no? Tienes 10 datos, los sumas, o sea, son 10 datos, los sumas y los divides entre 10 es un no paramétrico. Pero una distribución paramétrica son las distribuciones de probabilidad. Distribución Weibull, distribución exponencial, distribución normal, distribución no normal. ¿Ok? Estos parámetros hay que tener mucho en cuenta, perdón, estas distribuciones hay que tener en cuenta que tienen sus parámetros, ¿ya? Hay distribuciones que tienen parámetros de forma, parámetros de escala y parámetros de localización. Por ejemplo, la Weibull tiene las tres. Si hablamos de un Weibull 3P, un Weibull 3P tiene parámetro de forma, parámetro de escala y parámetro de localización, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de una exponencial, ¿no? Si no me equivoco, solamente tiene parámetro de escala, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo un poquito, o sea, lo rápido nomás, ¿ya? ¿Ya? Entonces, los parámetros tienen forma, escala y localización, ¿ya? Entonces, antes de entrar un poco más a lo que es Weibull, ¿ya? ¿Qué hablamos primero? Funciones, ¿no? De ahí que hemos visto parámetros y ahora distribuciones. Esas tres palabritas tienen que ustedes tenerlo bien claro. Funciones, ¿por qué? Por acá tenemos la función CDF, la Cumulative Density Function, ¿no? Que es la f de t y es igual a 1 menos la exponencial elevado a menos el tiempo sobre eta elevado a beta. O sea, si tú quieres hallar una CDF punto por punto, esta es la fórmula. Acá ven dos parámetros, eta y beta. Eta es escala, beta es de forma. El t es el tiempo, el dato de vida. Y la e es el número de Euler. ¿Ya? Entonces, si tú quieres hallar esto, tienes que saber la escala, la forma, el tiempo del dato de vida y el número de Euler. El software te lo hace rápido. Pero yo también, si ustedes quieren aprender con Excel, yo les voy a enseñar eso, ¿no? O sea, yo les puedo enseñar todo esto a calcularlo, ¿no? Porque inclusive acá tenemos gamma. O sea, si queremos hallar varianza, ¿no? Para distribución Weibull tenemos inclusive gamma. Entonces, pero es sencillo, o sea, no se asusten. Acá ustedes ven los normal, ven gamas. O sea, es bastante sencillo, pero sí es un poco que estudiar. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de distribución Weibull, esta distribución Weibull tiene sus funciones. La CDF, que hablamos que es la probabilidad de falla, tenemos la confiabilidad, probabilidad de supervivencia, la PBF, la PDF, que es Probability Density Function, la función de densidad de probabilidad, ya recordemos que es la campanita, la media, que es con la que vamos a encontrar nuestra media de falla. Esta va a ser clave, ¿no? En sí todas son claves, ¿eh? La mediana que lo vamos a usar muy poco, la varianza vamos a usarlo también poco y la tasa de falla que sí, o sea, es clave para determinar nuestras bañeras. Entonces, estas son las fórmulas y estas fórmulas ya están seteadas en nuestros softwares, pero igual, o sea, quiero que lo sepan para que vean de dónde sale. Ustedes tienen que saber, por eso le estoy diciendo, sus parámetros. Beta, forma, eta, escala. Ya estos son sus dos parámetros. Pero este es un Weibull 2P, porque si queremos hablar de un Weibull 3P, tenemos beta, eta y localización. Localización es otro parámetro. Con esta acá, creo que lo tengo más adelante. A ver, ahí te Weibull 3 parámetros. ¿Ya? Acá tenemos, ¿no? Otro parámetro. ¿No? Este es el tercer parámetro, el parámetro de localización. ¿Ya? Es el tiempo de espera o desplazamiento. ¿Ya? Este es un Weibull 3P. Prácticamente es lo mismo que el 2P, pero le suma este parámetro de localización. Y este parámetro de localización hay que hacer un juego aleatorio para poder encontrarlo. O sea, hay unas fórmulas, inclusive pero igual, o sea, también es otro estudio que, no es estudio, son otros cálculos que se hacen, pero sí
Sí, es bastante bonito, bastante interesante. Es una distribución Weibull 3P, ¿ya? Bueno, la distribución Weibull, en su función de densidad de probabilidad, ya, que es la P de F, una de sus funciones P de F, ¿ya? Puede tener estas formas, ¿no? Dependiendo de sus parámetros. Por ejemplo, con un beta menor a 1 de 0.5 y un eta de 1000, tiene esta forma. Si fuese un beta igual a 1 y un eta igual a 1000, tiene esta forma. Pero si es un beta igual a 3.4 y un eta igual a 1000, tiene esta forma. Entonces, estos parámetros, ¿no?, de escala y de forma son los que le dan, ¿no?, estas ciertas imágenes. O estos ciertos, o sea, miren estas curvitas, ¿no? Son curvitas características. Y eso es para una PDF, ¿ya? Para una función con fiabilidad, es una RDT, ¿no? Miren, según sus parámetros, también, ¿no? Generan su propio gráfico, ¿no? Para sus respectivos parámetros. Entonces, ten en cuenta eso, ¿no? Y el software se lo calcula, el software se lo va a hacer, no hay ningún problema. Pero sí es lo que tienen que conocer, ¿no? O sea, ¿por qué es esto? ¿Qué es un beta? ¿Qué es un eta? ¿No? O sea, ¿por qué se me forma así con estos datos? ¿Por qué con estos datos de esta forma? ¿No? Entonces, tienen que saber eso. La tasa de falla igual, ¿no? Miren acá. Un beta igual a 1 de esta tasa de falla. Un beta menor a 1 de esta tasa de falla. Y un beta mayor a 1 de esta tasa de falla. Si las juntas las tres en una sola imagen, ¿qué te forma la bañera característica de Weibull? Con la hazard rate function o la función de tasa de falla. Ahí está su curva de la bañera, y ahí está. Los parámetros son los que le dan la forma, ¿no?, de la bañerita. ¿Ya? Entonces, este ya, ¿no? O sea, para mí es lo más bonito, ¿no? Lo que es la ingeniería con fiabilidad, llegar a esos, o sea, conocer todo esto es cuando tú empiezas a analizar tus datos y ves la bañera que te está formando, es muy, muy, muy interesante. Bien, acá vemos un poco de distribución Weibull. Estas están las bañeras, ¿no? Beta menor a 1, beta igual a 1, beta mayor a 1, ¿no? Entonces, las fallas tempranas, si ustedes hacen datos y meten al software y ustedes encuentran que su beta es menor a 1, significa que ustedes están teniendo fallas por problemas de asentamiento o fallas tempranas, ¿no? Si ustedes están con una tasa de falla de 1, inclusive acá ustedes considérenlo desde 0.95, ya hasta 1.1, hasta 1.15, ya, o sea, denle un rango denle, ya, porque no es exactamente 1, está en tiempo de vida útil. Y cuando ya es mayor a 1.2, 1.5, inclusive, ya está en desgaste. O sea, no sean cuando hagan su análisis de datos, no sean tan estrictos, ¿no? Con que tiene que ser 1, no. O sea, tampoco sean muy estrictos en lo que es en lo que les pueda dar, ¿no? En lo que es los parámetros. Y eso, entonces, esa es una teoría que ya les voy a compartir la PPT, ya si gustan ya lo leen. Ya, pero acá igual, ¿no? Acá hay, por ejemplo, interpretación de los betas, ¿no? ¿Qué significa, ¿no? Con tus datos, ¿qué pasa cuando un beta es menor a 1? ¿Qué está pasando? ¿O qué pasa cuando un beta es igual a 1? ¿No? O cuando un beta está entre 1 y 4, o cuando un beta es mayor a 4, ¿no? Ahí miren algunos, ¿no? Entonces, esta es teoría muy buena que sí deben analizarla, ¿no? Cuando hagan sus datos de fallas, sí, analícenla y compárenla con esto, ¿no? Cuando hagan su Weibull. Bien. Esta es más teoría, no la voy a tocar, pero sí se las voy a compartir, no nos va a ganar el tiempo, ya nos queda ya un poco menos de 10 minutos, pero vamos a unos 10 minutos más para poder terminar los cálculos, ¿ya? Entonces, esta es teoría de Weibull, y ahí entramos a lo que es distribución normal, ¿no? Como les comenté, la distribución normal es otra distribución, y se caracteriza porque forma una campana de Gauss. Acá tiene, por ejemplo, la media, que es su parámetro de localización, o la mu, ¿no? Acá su PDF tiene una simetría con respecto a la campana sobre su media. No tiene parámetro de forma, o sea, la distribución normal siempre va a ser una campana y no va a cambiar. Y también tiene una desviación estándar, ¿ya? Que es el parámetro de escala. ¿Listo? No hay más. Esta es la PDF o la probability density function de la normal. Pura campana de Gauss,
cuando hablan de distribución normal es esto. Son unas fórmulas que sí son un poco más complicadas, pero igual se hace también en Excel, ¿no? Y entonces, pero aquí voy a pasar un poco más rápido, ¿no? Pero igual, como les digo, si ustedes llegasen a hacer eh, pruebas de hipótesis, o sea, yo les aseguro que va a haber un momento donde sus datos se puede inclusive ajustar a una normal, ¿ya? O, por ejemplo, acá que nos dicen, ¿no? Tienden a seguir una distribución normal los ciclos de falla en componentes mecánicos sometidos a alto nivel de estrés, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de estrés son esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, por ahí podemos hablar de ejes, ¿no? Algunos ejes mecánicos se relacionarían bastante a la distribución normal, ¿ya? Es útil si el coeficiente de variación es pequeño, ¿no? Las propiedades de varios materiales tienden a ser distribución normal. Las fallas a la tensión de muchos materiales estructurales siguen una distribución normal, ¿ya? Hay algunos temas, algunas estructuras que podríamos, ¿no?, considerarlas como distribución normal. No tenemos la exponencial, que es la distribución más fácil o más sencilla de hacerla, es la más común. Ya, muchos diseñadores de Confelia usan esta para todo, ¿no? Pero no es lo correcto, no es lo correcto, ¿ya? Entonces, estas son sus fórmulas, son bastante sencillas, ¿ya? Son bastante sencillas. Y acá, por ejemplo, tenemos la PDF que te grafica estas líneas, ¿no? Estas líneas de tendencia, ¿no? Ya se lo voy a dejar para que lo vayan estudiando. Tenemos la confiabilidad, miren, también mantiene esas curvas. Y la tasa de fallas son rectas, ¿ya? Son rectas, ¿ya? Porque la tasa tiende a ser una constante. Lambda es igual a la tasa de falla, ¿no? ¿Listo? Entonces, la media es 1 sobre lambda, o sea, es 1 sobre la tasa de falla. Entonces, la tasa de falla va a ser igual también a 1 sobre la media. Son fórmulas que podríamos calcularlas con más ejemplos, pero no, tenemos que llegar a usar nuestro software. ¿Bien? ¿Cuáles son las ventajas, no? Las ventajas de las distribuciones o los modelos paramétricos es que tienen más poder para hacer una decisión correcta que en las pruebas no paramétricas. Una vez me preguntaban, profe, pero ¿por qué no simplemente, o sea, sumamos los 10 datos y los dividimos entre 10? No, es que no va a ser tan exacto. Van a ver ustedes, no va a ser lo mismo. El resultado no es el mismo. Si ustedes hacen una distribución y sus datos los meten en una distribución, van a tener datos más exactos para que puedan hacer su recomendación en lo que es decisiones de reemplazo. ¿Ok? Rinde información más precisa que los métodos no paramétricos, ¿ya? Porque son intervalos de confianza más amplios. Y se extrapolan inclusive, ¿no? Fuera del orden. O sea, ustedes pueden extrapolar, ¿no? Se pueden jugar bastante con todo lo que es los modelos paramétricos, ¿ya? El uso no apropiado, o sea, las desventajas, ¿ya? El uso no apropiado del modelo puede llevar a conclusiones incorrectas. Por eso, tienen que saber qué modelo tienen que usar, ¿ya? Necesitas conocimiento. Necesitas conocimiento de los mecanismos de falla, los modos de falla, ¿no? Si no se conoce nada sobre la falla, de tenerse cuidado de un procedimiento para seleccionar un modelo adecuado. ¿No? O sea, si para ser un modelo paramétrico tienen que ustedes ya conocer, ¿no? O sea, de qué modo están fallando, ¿no? Porque es muy importante, ¿no? Saber eso, ¿no? No puedes mezclar, ¿no? Inclusive, o sea, no puedes mezclar un sistema con otro sistema. Hay muchas cosas que discernir acá, ¿ya? Este es el cuadro de distribuciones final, que es como un resumen de todas las distribuciones. Ya están las funciones, las distribuciones, y cada una tiene sus parámetros. ¿Ya? Listo. Entonces, empezamos con el ejemplo 1. Vamos a hacerlo bastante rápido. Entonces, para este ejemplo, voy a utilizar el software Orest, ¿ya? El primer software. Bien. En este caso es un ejemplo de una excavadora 390 y he ido a lo que es los mandos finales de una excavadora, ¿ya? Tengo dos mandos finales de excavadora, ¿no? Los cuales acá no he hecho un Pareto, o sea, por un tema de fallas, no lo he hecho exclusivamente porque en sí, o sea, tiene un costo bastante elevado, ¿no? Y aparte por la cantidad de fallas y por la confiabilidad baja que tenía estos mandos finales. Entonces, he utilizado, o sea, esta información de los mandos finales para hacer un análisis, ¿no? Un análisis de datos de vida, un análisis estocástico, ¿ya? Entonces, yo creo que todos acá conocemos una excavadora, es un equipo pesado bastante común. En este caso, estoy haciendo análisis de una excavadora 390 de Caterpillar, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con información. Lo primero que ustedes hacen es obtener información, ¿ya?
Yo obtuve información de algunos proyectos, ¿no? Donde puedo obtener, ¿no? Que, por ejemplo, estos mandos finales, miren, son de 390 y 385. El mando 390, perdón, el excavadora 390 y la 385 son modelos muy similares, casi hermanos. ¿Ya? Acá vemos que hay mando final derecho, mando final izquierdo, ¿no? En sí los componentes son muy similares internamente, es mínima la diferencia. Y el modo de falla en sí es de que teníamos, por un tema de que se estaba empezando a pelmazar, ¿no? Este barro con agua en la parte superior, inclusive en la parte donde está el sello Dugocone, donde rodea el sello Dugocone, ese apelmazamiento está generando un desgaste abrasivo en el alojamiento del sello Dugocone, lo que generaba que se abra y empieza a haber fugas. Entonces, para esto es que yo, miren, son los mismos modos de falla. O sea, para estos 6 casos son 6 modos de falla, ¿no? Similares. ¿Por qué? Porque acá tengo que relacionar o tengo que hacer mi análisis de datos de vida para modos de falla que están relacionados. Yo no voy a poner, pues, ¿no? O sea, digamos, un mando final, o sea, que se rompió la carcasa externa y voy a ponerlo a modelar acá. No puedo hacer eso, pues, ¿no? Tienen que ser modos de falla similares para que yo los modele. Entonces, miren, todos son sellos, desgaste versión sprocket, sello fuera de su posición, sello fuera de su posición es porque se está desgastando, pues, ¿no? Entonces, acá tengo todo esto, ¿ya? Algunos temas de causa raíz, algunos temas de mantenimiento, algunos temas de fábrica, ¿ya? Estas son las horas de falla o los datos de vida, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta excavadora, su mando final izquierdo falló a las 830 horas, o sea, su vida fue de 830 horas, un dato de vida. En esta otra excavadora tiene 4.284 horas, en esta 2.700, en esta 6.100, en esta 6.500 y en esta 4.521. ¿Ya? Si es que por ahí hay alguna duda, no duden en conectar su audio y me hacen la consulta, no se preocupen. ¿Ya? Bueno, entonces, una vez que ya tengo estos datos de falla, miren, este es justamente el caso, este es el material que se estaba perdiendo. Este es el housing, ¿no? Del mando final. Estos son los housing del mando final, ¿no? Y acá tenemos un sello Duocone, ¿no? Una es la parte fija y otra la parte móvil, ¿ya? Y bueno, aquí se estaba empezando a perder el material y por lo tanto fugaba, ¿no? El aceite. Ustedes pueden ver acá internamente los rodamientos y por acá hacía la fuga de aceite, ¿no? Acá vemos, ¿no? Cómo los housings se iban desgastando. Es un desgaste abrasivo, ¿no? Por un tema de prácticamente de apelmazamiento de barro, ¿ya? Ahí está, miren ustedes ven acá el sello Duocone, ¿no? Que está destrozado justamente ¿no? Por este mal contacto, por el ingreso de materiales, ¿no? Inclusive piedras han ingresado. Entonces es muy importante que ustedes por eso hagan siempre análisis causa-raíz para que tengan bien claro su modo de falla, ¿ya? Es muy importante para su dato de vida, siempre el análisis causa-raíz. Siempre, para todo lo que hagan en mantenimiento, o sea, el análisis causa-raíz tiene que para ustedes estar en la mano. Sea una falla por un tema de soldadura, sea una falla por tema de GET, sea una falla mecánica, una falla eléctrica, una falla que tenga confiabilidad, un tema de planeamiento. O sea, busquen la causa raíz de por qué tienes ese problema. ¿Ok? Bien, entonces, yo voy a ingresar al OREST. Ya, a ver, por favor, me avisan si voy a abrir el OREST. Van a hacerlo conmigo. Acá está. Ya. Este es el OREST. ¿Me confirman, por favor, si se ve? A ver, por ahí alguna. A ver, ¿quién está ahí? A ver, Cristian, Lázaro o Ramiro. ¿Se ve el OREST? No. Listo. Ya, entonces, vamos a hacer, tenemos todos los que puedan abrir en el OREST y vamos a hacer un data input. ¿Ya? Ustedes lo que hacen es sencillo. ¿Ya? Ustedes van a crear un nuevo componente y le dan add component. Y acá le van a poner, digamos, final drive. Voy a poner final drive, elevator, digamos. ¿Ya? Acá ustedes pueden ponerle costo de reemplazo preventivo, costo por falla, número de componentes en servicio, unidad de edad, que puede ser horas, unidad de costo, que puede ser dólares, y un horizonte de planeamiento. Si yo quiero recomendar, en base a mis datos de falla, ya una
correcta fecha o un stock correcto de mandos finales, yo puedo poner todo esto. Puedo hacerlo, pero en esta sesión no lo vamos a hacer. En esta sesión es que ustedes o sea, se familiaricen con estos software, ¿ya? Entonces, por lo tanto, le vamos a dar OK, sin nada. Solamente ponen Final Drive Excavator. Les va a salir un anuncio que dice, si están seguros de que los eventos o la data de eventos para este componente seccionado son desagrupados. Sí, son desagrupados, no son datos agrupados, le dan aceptar. Dice, uno o más espacios están vacíos. Si necesita añadir algo después, puede hacerlo, ¿no? Es aceptar nada más. Entonces, ustedes buscan su Final Drive Excavator, la que han creado, ¿ya? Y le dan Event Data, ¿ya? En Event Data, ustedes tienen que ingresar los datos de falla. Pero aquí tienen que tener mucho cuidado, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver acá que mis datos de falla, mis datos de vida, están desordenados. 830, 4200, 274, 600, o sea, están desordenados. Ustedes lo que tienen que hacer es ordenar de menor a mayor, ¿ya? O sea, el 830 será el primero y 6500 será el último. Entonces, vamos a hacerlo en un Excel. Yo creo que lo tengo acá. Acá no sé. A ver, vamos a ver otro Excel. Entonces, 830, 3284, 2724, 6100, 6501, 4521. Entonces, yo siempre hago eso, ¿no? Lo pongo en un Excel y lo pongo a ordenar de menor a mayor. Entonces ya está de menor a mayor. Entonces ya eso prácticamente lo único que hago es copiarlo nada más, ¿no? Digitarlo en mi Orest. ¿Ya? Lo digito en mi Orest. Mírenlo. Ahí está. Vamos a trabajar en el mando final. ¿Ya? Event Data. Aquí ustedes ven, ya lo ingresé. 830, 2724, 4084, 4521, 6100, 6501. Ya lo ingreso. Una vez que ingresan le dan Update Database. Aquí en frecuencia por defecto van a poner 11111. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ustedes tuviesen dos fallas a las 830 horas, le pondrían dos. Pero en este caso es solo una falla. ¿Ya? En Event Type, F significa falla, ¿no? Y S significa suspensión o dato censurado. Pero acá todos para mí van a ser datos de falla. No tengo ningún dato censurado ahorita. No estoy trabajando con datos censurados. En el siguiente ejemplo vamos a hacer datos censurados, ¿ok? Entonces le dan Update y de ahí le dan Close, ¿ya? Entonces, una vez que han dado Update y Close, ¿ya? Van a hacer un Trend Analysis, ¿ya? Por defecto yo ya acá puedo seleccionar, o ya me salió, pero yo selecciono mando final, ¿ya? Acá les va a salir en blanco, en Enter Significance Level. Ustedes le van a poner 5. O sea, cuando hablamos de niveles de significancia, significa el nivel de falla que puede existir, ¿no? O el nivel de error, ¿no? Recordemos que hay una estadística de que todas las personas tenemos mínimo el 5% de probabilidad de que nos equivoquemos. Entonces, siempre le vamos a dar un porcentaje, va a ser 5% que va de error, ¿ya? Entonces, una vez que han hecho esto, le dan Plot Failure Data. Entonces, ahí les va a dibujar, les va a hacer una curva, un ploteo en sí de los datos de falla, ¿ya? Que no nos ayuda mucho en sí. Le van a dar un trend test, donde prácticamente es un resumen, donde nos dice que, bueno, un test estadístico, hay un p-value, número de fallas, es un resumen, ¿ya? Y acá nos dice que tiene un 5% de nivel significado, es un resumen, ¿ya? Y guardamos el modelo, le dan cerrar. Una vez que han hecho el trend análisis, van a hacer un Weibull análisis. ¿Ya? En el Weibull análisis, ¿ya? Como es un Weibull 2P, no vamos a hacer un Weibull 3P. Si fuese un Weibull 3P, le vamos a poner su parámetro de localización. ¿Ya? No, estamos trabajando en un Weibull 2P. Entonces le dan Feed Weibull. Entonces, miren, ya me generó mis parámetros Weibull, ¿ya? Donde me dice que mi parámetro shape o de forma es de 1.46, mi escala es 4888,
Bueno, localización por defecto es 0 porque no lo vamos a ver desde esa perspectiva, ¿ya? Y bueno, ahora vamos a hacer el Weibull Report. Similarmente nos va a salir, ¿no? En un Weibull Report nos va a salir el parámetro de forma, que es 1.46, el parámetro de escala 4888, el parámetro de localización 0, porque es un Weibull 2P. La vida media, miren, la vida media me da 4.430 horas, es muy bajo. Una vida media de 4.430 es muy bajo, ¿ya? Por lo menos una vida media para los mandos finales para mí deberían ser unas 6.000 o 7.000 horas. Ya es muy bajo 4.430. ¿Listo? Tenemos una desviación estándar de 3.090. Una vida característica es lo mismo que un parámetro de escala. Tenemos también la vida mediana de 3.801 y la vida al 10% es de 1.042. Ha hecho un test Kolmogorov-Smirnov que es de 0.3, ¿no? O sea que se está ajustando. Sí, se ajusta, porque nos da un valor, un p-value 0.6, sí, se ajusta, o sea, se está ajustando a Weibull de una forma interesante. Lo bueno que este software te hace, o sea, te hace una prueba con Kolmogorov-Smirnov para ver el ajuste de los datos, que es bastante básico, pero sí te sirve. Ya sí se puede trabajar con Weibull estos datos. Pero yo sé que pueden haber otros, yo sé que pueden alinearse quizás a otra distribución, pero lo vamos a dejar todavía ahí, ¿ya? Con el Weibull. Entonces, lo que otro que me hace es, me grafica. Miren, me está graficando mi función tasa de falla, ¿ya? Ustedes pueden hacer un análisis, ¿no? Acá a esta edad de 0.6 por 10 a la 4, ¿no? ¿Cuál es mi tasa de falla, ¿no? Sería 3 fallas, ¿no? Entonces, 3 por 10 a la menos 4 fallas, ¿no? Entonces, ustedes pueden ir trabajando ya estas gráficas, ¿no? Tirando su línea. O por ejemplo la PDF, miren, ahí está bien la PDF. Como les dije que tiene una forma de campana de Gauss, está pegado hacia la izquierda. ¿Listo? Tenemos la CDF, que les comenté que es la Cumulative Density Function, función acumulada de densidad, ¿ya? Y es la que nos da la probabilidad de falla. La CDF nos da la probabilidad de falla, que es la inversa de la confiabilidad, que es la probabilidad de supervivencia. Y justo acá yo me quedo en, en esta reliability function. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, ya voy a abrir un paint, ¿ya? Un paint, ¿sabía? Sí, paint no sabía, ¿ya? A ver, paint. Y ustedes van a ver acá, por ejemplo, hay que tener en cuenta, muchachos, que cuando hablamos de confiabilidad, los sistemas reparables, ¿ya? Todos los sistemas reparables deberían obtener, o sea, lo tienes que analizar a un mínimo un 80% de confiabilidad. Ahí tienes que ver cómo está, a cuántas horas de cambio vas a hacer o sea, vas a obtener un 80% de confiabilidad. Un 80% de confiabilidad es muy bueno para un sistema reparable. Y un mando final es un sistema reparable. Entonces, vamos a hacer una línea. Acá vamos a irnos, este es el 80% de confiabilidad. Hacemos una línea hasta acá, ¿no? Y de ahí vamos a trazar otra línea. Perdón, está medio mal, ya, ahí. Mire, prácticamente está a 1900 horas, ¿ya? Entonces nos dice que tú estás llegando a un 80% de confiabilidad a las 1900 horas, o sea, tu confiabilidad de tus mandos finales están pésimos, pues también estos mandos finales no sirven, o sea, estamos teniendo muchos problemas. Por lo tanto, tenemos que hacer algún aspecto de mejora, ¿no? Para mí, por ejemplo, para mí, una buena confiabilidad para mandos finales es a partir de las 6.000 horas. Si me hubiese, mi análisis de datos de vida, me hubiese dicho que ya a las 6.000 horas estoy consiguiendo un 80% de confiabilidad, estos mandos son confiables, así para mí, por mi experiencia. ¿Ya? Pero eso ustedes, cada uno ya va, de acuerdo a sus activos, va analizando. Bien, entonces, prácticamente es esto lo que hemos hecho, lo que hemos logrado, ¿ya? Este es lo que hemos logrado. Ah, y lo que me olvidaba es, acá tenemos, esta es la recta, ¿no? La recta de Weibull de probabilidad. También hay bastante información por estudiar acá, pero no lo vamos a hacer ahora. Entonces, pero sí esto, ¿no? Esta función confiabilidad es muy importante. Entonces, a partir de ahí ustedes pueden hacer ya aspectos de mejora, ¿ya?
¿Yo qué hice en estos mandos finales o qué hicimos con Caterpillar en esa época para poder mejorar la confiabilidad? Preventivamente hemos evitado acumulación que sea de material entre housing de motor y housing de sprocket. Entonces se ha venido realizando limpiezas periódicas de los mandos finales. Entonces se tiene que hacer un programa, una campaña de limpieza. Entonces, justamente aquí es donde ya empiezas ya a realizar tu mantenimiento centrado en la confiabilidad o tu RCM. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto ya empieza a entrar a tu programa, a tu plan, a tu task record, a tu checklist de trabajos de mantenimiento o de operación, ¿no? Porque recuerden que los operadores tienen un checklist inicial de trabajo, donde deberían incluir revisión del apelmazamiento de barro en sus mandos finales. ¿Ya? Y si no lo hacen ellos, nosotros como mecánicos, cuando hacemos, a veces vamos a una excavadora, tenemos que revisar justamente que no se esté apelmazando. Y si estamos haciendo, por ejemplo, un programa de engrase, un programa de lubricación, un programa de inspección, ver y sacar con una barreta, con una pata de cabra, ¿no? Sacar ese barro. Entonces, pero se tiene que esto setear o se tiene que colocar dentro de un plan de mantenimiento, un plan de inspección o un checklist operador, un preuso operador, ¿no? Eso ya depende del ingeniero de confiabilidad cómo lo plasma, ¿no? En su mejora de su RCM, ¿ya? Evitar desplazamientos excesivos de la máquina a fin de evitar desgastes prematuros en las pestañas. Recordemos que los desgastes excesivos en excavadoras o todos los equipos que tienen mandos finales o trabajan a cadenas, recordemos que sufren de calentamiento por desplazamientos excesivos. Entonces, eso también hace que genere problemas. Entonces, para nuestra suerte, Caterpillar en sus mandos finales, o mejor dicho, Caterpillar tiene en su monitor, en su HMI, o sea, se puede saber, ¿no? O sea, el porcentaje de horas de desplazamiento que se viene realizando. Entonces, si tenemos un área predictivo, un área de inspección, tiene que asegurarse, ¿no? De que se esté cumpliendo justamente el desplazamiento sea el correcto, dentro del parámetro. No me equivoco, que es máximo el 7% de las horas que ha trabajado. ¿Ya? Por ahí no me acuerdo el dato exacto. ¿Ya? Llevar registro periódico referente a fugas de aceite en mandos finales a indicar la severidad de la fuga. Claro, o sea, recuerden que las fugas hay nivel 1, nivel 2, nivel 3. Ya a nivel 1 es más bajo, nivel 2 ya empieza a humedecer, nivel 3 ya es charcos, ¿no? Cuando es nivel 3 ya prácticamente ya murió ya, ¿no? Realizar monitoreo SS, análisis de aceite y poder determinar el cambio del mando final con límites condenatorios adecuados. Ya, entonces, es muy importante, ¿no? Los que tenemos laboratorio de análisis de aceite, hacer énfasis, ¿no? En la contaminación. Recordemos que la tierra cuando ingresa el aceite te genera silicio, ¿no? Y el silicio genera desgaste en los componentes de fierro, ¿no? Entonces vas a tener silicio y fierro cuando ingresa contaminante. Entonces, inclusive vas a encontrar agua, ¿no? Partículas de sodio. Entonces, hay que tener mucho en cuenta eso, ¿no? Para también hacer el seguimiento. Bien, porque si nosotros estamos encontrando por ahí que está ingresando tierrita, entonces ya, pues tenemos que hacer un programa de flushing, ¿no? Entonces ya cuando entra mantenimiento, llevamos un dializador y así como si fuese una persona que entra a nefrología igual, ¿no? Lo dializamos y bien, ¿no? Ya por lo menos, recuerden que las partículas en suspensión van a contribuir a que haya más desgaste. Entonces, realizando un monitoreo SOS, ¿no? Vamos a evitar justamente que el desgaste se incremente, o sea, que la tasa de falla, o mejor dicho, en este caso la tasa de desgaste, porque esa sería tasa de desgaste, se incremente. Bien, bueno, acá tengo algunos límites condenatorios para lo que es mandos finales, justamente en lo que es 390 Caterpillar. Y bueno, algunas mejoras, implementamos tapones magnéticos, implementamos lo que es dializadores de aceite, ¿no? Caterpillar hizo ingeniería. ¿Por qué? Porque cambió el diseño del housing, ¿no? Acá era un housing donde prácticamente o sea, donde se apelmazaba, ¿no? Era plano. Entonces, lo que hizo es, el housing le colocó como una especie de deflectores. Miren acá, son una especie de deflectores, no son como cañoncitos. Entonces, si es que entraba barro, o sea, al mover hacia el otro costado, o sea, cuando movía hacia adelante, digamos, entraba barro, al mover hacia atrás, lo expulsaba. ¿Ok? Bien. Entonces, una vez que hemos hecho el análisis de mandos finales, bueno, acá tenemos un proyecto en Bambas, donde se hizo el estudio de los próximos cambios, donde se cambió por falla, tuvimos un cambio por falla a las 4.500 horas, 9.700 horas, 12.100 horas, 13.400, 16.500, 16.500. Entonces, una vez ya
se hizo todas esas mejoras con los mandos finales. Miren cómo mejoró nuestra confiabilidad, ¿no? O sea, ya teníamos ya una media de 12.160 horas, ¿no? Ya teníamos otros parámetros, ¿no? De 2.33, una escala de 13.700, ¿no? Y la confiabilidad, miren hasta dónde subió, ¿no? El 80% de confiabilidad nos subió a las 7.000 horas. O sea, con estas mejoras, prácticamente lo que hemos aplicado anteriormente es algo de RSM para poder mejorar. Pero necesitamos hacer el análisis de datos de vida. Pero, ¿cómo llegamos a análisis de datos de vida? Siempre y cuando tengamos un buen registro, ¿no? Si tenemos un buen registro de información, vamos a poder hacer nuestro análisis de datos de vida y vamos a poder plantear mejoras. Porque por ahí, si queremos plantear mejoras, algo que no tiene falla, vamos a generar también costos, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes sean enfáticos con sus áreas de planeamiento, ¿no? Para que puedan, ¿no? Generar, o sus áreas de programación, para que puedan generar históricos, ¿no? De lo que es el registro, ¿no? De datos de vida en sus sistemas, o si trabajan con Excel, o si trabajan con un software, o si trabajan con SAP, con lo que sea, registrar, ¿ya? Entonces miren la importancia, para mí me sirve esto, es mi sustento de hacer un proyecto de mejora. Yo no puedo sustentar de otra forma un proyecto de mejora para mi, para mis flotas, ¿no? Si no tengo un buen estudio de confiabilidad, ¿ok? Bien, entonces ese ha sido mi primer caso. Ya le lo dejo el PPT, ustedes ya verán las conclusiones. Vamos a ya ir terminando. Ya vamos a ir ya terminando de un minuto. Vamos a ver, un minuto de creo que. Ay, teníamos ahí unos invitados, pero bueno. Bien, entonces vamos a hacer el siguiente software, ya para terminar. Tenemos un ejemplo, vamos a hacerlo con una transmisión, ¿ya? Tenemos una transmisión planetaria. Este es de un camión 785, si no me equivoco, es de Yanacocha, ¿ya? Y acá tenemos un poco más de información, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos que este camión, su transmisión, bueno, acá ya está ordenado prácticamente, ya lo trabajé un poco, ¿no? Tenemos ordenados sus datos de vida, ya, pero vean acá que ya tenemos el motivo, o sea, ya se ha hecho un pre-AFA, un análisis causa-raíz, un AFA para saber por qué ha fallado. Ya ahí tenemos que sale para ser instalada en otro equipo, partículas mecánicas, discos desgastados, ruidos extraños, no sé, partículas metálicas, horas de operación, entre marchas. Entonces, si salió para ser instalado en otro equipo, eso no es una falla, es un dato suspendido, ¿no? Pero si tienes partículas metálicas, significa que está fallando, ¿no? O disco desgastado ya falló, pues. Pues si es por horas de operación, es un dato suspendido. Entonces vamos a hacer un ejemplo en el Webur++, justamente es este, pero vamos a hacerlo, no, vamos a cerrarlo. Ya, vamos a hacerlo rápido. Ya, con esto terminamos, muchachos, no se me vayan, no se me duerman. Ya, con esto terminamos. Entonces, cuando ustedes abren el Webur++, ¿ya? Les va a salir esta pantalla, ¿ya? Data Wizard, ¿ya? Y les va a pedir si estás entrando tiempos falla. Sí. ¿Estás entrando data suspendida? Sí. Data suspendida, recuerden, son datos de no falla. ¿Estás entrando datos agrupados? No, son datos únicos. ¿Estás entrando intervalos? No, son exactos los tiempos. Ya, gracias, le das finalizar. Sencillo. En state son si es falla o si es suspendido. Yo ya lo tengo ya acá en Excel. Acá la ventaja de este software es que tú puedes copiar y pegar de un Excel, ¿no? Lo que tus datos ya tienes ya por ahí importados, los puedes copiar y pegar. Entonces, S para suspensiones, F para fallas. ¿Ya? De ahí me voy a las horas de operación, ya están ordenadas. O sea, horas de operación es, o sea, las horas de vida, vamos a ponerle, ¿ya? O horas de vida, ¿no? O de cambio, ¿no? Entonces lo copiamos, ¿ya? Y lo ponemos en el software. Entonces, una vez que ya hemos copiado, este es bastante sencillo. Acá hay unos parámetros, miren, desviación estándar, lambda, mu, beta. Le hacen clic y miren, ya, me botó.
Para una distribución Weibull me dice que tengo un beta de 3.72 y un eta de bueno, prácticamente sería 18.729 la escala, ¿ya? Acá tenemos que hacer un set de análisis. Yo les recomiendo que siempre la hagan en RRY, revisión de rangos en Y, ¿ya? No la hagan en revisión de rangos en X, háganlo en revisión de rangos en Y. Entonces vamos a volver a calcular. O sea, no es mucha la variación prácticamente, ¿ya? Pero sí, miren, 3.5450, ¿ya? Entonces, ya tengo los parámetros de forma y de escala, ¿ya? De ahí, por ahí, por ejemplo, vemos las gráficas. Este es el papel de probabilidad de Weibull, ¿ya? Y acá tenemos todas nuestras gráficas, ¿no? Tenemos eh, tenemos la función confiabilidad, tenemos la PDF y tenemos la CDF. ¿Listo? Entonces ya tenemos toda nuestra gráfica. Entonces yo ya los dejo para que ustedes lo analicen. Ya, o sea, ya no me da tiempo para explicarles cada uno, pero más o menos han tenido idea, ¿no? Recuerden que un poco en lo que es PDF, todas las fallas están dentro de o sea, dentro de esta campana de Gauss, no han salido. O sea, la campana de Gauss se genera en que las fallas están dentro de esta campana. Función confiabilidad, ¿no? Recordemos en un 0.8, un 80% de confiabilidad, estamos bien, ¿no? O sea, tiene una alta esta transmisión tiene una alta confiabilidad. Está prácticamente en 13.000 horas, o sea, no está mal. Es lo que se caracteriza, por ejemplo, mucho en el 785 de Caterpillar, sus transmisiones son buenas. Entonces, acá nos da una buena confiabilidad. Pero igual, o sea, igual necesitamos nosotros algunos datos más para poder gestionar, ¿no?, algunas cosas adicionales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, acá vamos a cerrar las imágenes. Pueden regresar a la data, ¿ya? Y, a ver, generé Monte Carlo. A ver, vamos a un ratito. Un minuto. Acá está. Se llama Quick Calculation Path, ¿ya? Acá, por ejemplo, yo quiero una confiabilidad del 80%. Vamos a calcularlo. Entonces me dice que al 80% yo voy a conseguir 12.377 horas. O sea, es una transmisión que tiene una buena confiabilidad. O sea, si queremos trabajar un tema de mejora continua, no creo que sustente. Pero sí, por ejemplo, necesitamos nuestra vida media. Nuestra vida media está en 17.013 horas, ¿ya? Entonces, con esto ya ustedes pueden establecer un PCR, un tiempo de cambio programado, ¿no? ¿Ya? Entonces, estas 17.000, ya con ustedes, ya con esto pueden hacer algunos presupuestos, pueden armar CAPEX, ¿no? Pueden terminar muchas cosas, ¿listo? Ya 17.000 horas, ya muy bueno, ¿no? Es muy bueno como para una vida media, ¿listo? Por ahí tenemos BX Information, por ejemplo, digamos al 50%, cuánto es mi vida, ¿no? O, por ejemplo, la tasa de fallas, a las 12.000 horas, cuánto es mi tasa de fallas. Ustedes pueden ir acá encontrando bastantes características muy ricas, ¿no?, respecto a este software, que se los he compartido. Si yo les recomiendo que lo instalen, vayan jugando, vayan probando, ¿no? Si tienen dudas, no duden en comunicarse, pero en sus trabajos, en sus áreas de confiabilidad les va a servir de mucho. Pero recuerden que necesitan esta información, ¿no? Los datos de vida. Para hacer análisis de datos de vida necesitan sus datos de vida, datos de falla o datos suspendidos, ¿no? Para que puedan ustedes hacer un buen análisis, ¿ya? Ahora, tengan en cuenta, ¿no? Miren, acá hay suspensiones, ¿ah? Suspensiones. ¿Qué hubiese pasado si todos hubiesen sido fallas? ¿No? ¿Cuánto hubiese cambiado, no? ¿Cuánto hubiese cambiado? Cambio, ¿no? Miren, el beta ya cambió, ¿no? Ya cambió. ¿No? Si hacemos un quick calculation path, miren, la confiabilidad cambia. Entonces, sí, te escucho, Ramiro. Los datos suspendidos son los cambios programados. Sí, son datos de no falla. Los datos suspendidos son datos de no falla, son cambios programados. O por ejemplo el préstamo, digamos que tú sacas una transmisión y se lo prestas a otro camión, pero sigue rodando, pues, no falló, no sigue operando.
¿ya? O por ejemplo, o cambios que te has hecho por un PCR, ¿sabes? Y no tenía falla, ¿listo? Entonces, yo les recomiendo cuando hagan un análisis de estos, trabajen con datos suspendidos y datos de falla, para que obtengan su mejor tiempo de reemplazo de componentes, ¿ok? Gracias, Ramiro, por la pregunta. Bueno, eso sería todo, ¿ya? Les he compartido ambos softwares, ¿ya? Y ya si es que tuviesen más dudas o si quisiesen profundizar de algo adicional, nada me llegar sus dudas o lo que gusten y ya yo estoy ahí complacido en poderlos apoyar. ¿Listo? A ver, vamos a...